Esperé a que se fueran, cambié todas las cerraduras y puse cámaras de seguridad. Ahora puedo contarles por qué terminé escondida detrás de la puerta de mi propia casa, viendo cómo mi hijo ofrecía recorridos como si fuera el dueño legítimo. Créanme, nadie habría imaginado algo así. 3 meses antes mi vida era otra, completamente distinta. Me llamo Elena Morales, tengo 63 años. Quedé viuda recientemente y al parecer fui ingenua al pensar que mi hijo Andrés realmente se preocupaba por mi bienestar. Después del funeral de Julián se mostró tan atento, tan preocupado por la idea de que yo siguiera sola en la casa vieja. «Mamá, necesitas algo nuevo, algo que te dé ilusión», me dijo tomándome la mano como si fuera de cristal. Yo lo miraba con ternura, convencida de que sus palabras nacían del cariño. Lo que en realidad quería era mi herencia. No lo supe en ese momento claro. Creí que su repentina curiosidad por mis finanzas era interés genuino. Cuando mencioné el seguro de vida de Julián, sus ojos brillaron como si fuera la mañana de Navidad. «Deberías invertir en algo estable», me sugirió. «Tal vez en bienes raíces, algo que te dé seguridad y propósito». Así que cuando vi el anuncio de aquella mansión en la calle Nogal, quedé enamorada de inmediato. Arquitectura victoriana, un porche rodeando la fachada, 6 recámaras, 3 baños y medio, y suficiente espacio para los nietos que apenas veía ya. Me imaginaba cenas navideñas, asados en verano a Tirandrés, visitándome con comodidad. El precio era alto, pero el seguro de Julián lo cubría por completo. Y allí tomé la primera decisión acertada en meses. Algo me decía que debía guardar silencio. Quizás porque durante años vi la manera en que Andrés fruncía el ceño cada vez que yo pensaba en gastar en mí misma. Tal vez fue intuición. Sea como fuere, compré la casa bajo un fideicomiso. Contraté una empresa de administración y no dije nada. Durante 6 semanas los contratistas trabajaron sin descanso. Pintura nueva, cocina renovada, pisos de madera pulidos, jardinería impecable, todo. Quería que estuviera perfecto para el gran momento. Ya me veía entregándole las llaves a Paul Andrés, diciéndole que sería su nuevo hogar familiar. Imaginaba lágrimas de gratitud, la emoción de los niños, un nuevo comienzo para todos. En cambio, recibí el golpe más grande de mi vida. La mañana en que planeaba sorprenderlo, llegué temprano a revisar la casa. Todo relucía, el candelabro brillaba. Las encimeras de mármol parecían espejos. La recámara principal parecía de revista. Llamé a tía Andrés llena de emoción. ¿Puedes reunirte conmigo para almorzar? Tengo algo maravilloso que mostrarte. Mamá, justo hoy estoy viendo casas. Encontré un lugar increíble que podría ser perfecto para ampliar la familia. Su tono era el que usaba cuando temía que yo me opusiera a algo. Me sobresalté. ¿Van a tener otro bebé?, pregunté. No exactamente. Estamos pensando en que los papás de mi pareja se muden conmigo. Ella necesita ayuda con la artritis de su madre y los medicamentos de su padre. Necesitamos una casa más grande. Sonreí creyendo que la coincidencia era perfecta. ¿Dónde la estás viendo?, le pregunté. Una casa victoriana preciosa en la calle Nogal. 6 recámaras, cocina enorme perfecta para vivir varias generaciones. El problema es el precio, se nos sale de las manos. Sentí cómo se me hundía el estómago. Estaba describiendo mi casa. Entonces dije lo impensado. ¿Y si te ayudo con el enganche como una herencia adelantada? La emoción en su voz fue inmediata. Mamá, sería increíble. ¿De veras quieres hacer eso? Es mucho dinero. Estoy segura. Mándame la dirección y nos vemos en 1 hora.
Colgué convencida de que podría funcionar aún mejor de lo planeado. En lugar de simplemente regalarle la casa, lo dejaría creer que la elegía él mismo, y yo lo ayudaría a comprarla. Así se sentiría parte de la decisión, no un beneficiario pasivo. Pero cuando llegué y lo vi caminando por el jardín delantero como si ya fuese suyo, algo me pareció extraño. Andrés señalaba áreas, hablaba por teléfono describiendo planes para el jardín y la recámara principal que yo había diseñado para mí. Aparqué frente a la casa y observé. Pasó 20 minutos midiendo ventanas y hablando de dónde pondría los muebles. No tenía la mirada de un posible comprador. Actuaba como dueño. Decidí ponerlo a prueba. Cuando finalmente me llamó, fingí sorpresa y dejé que me mostrara cada rincón de la casa que yo ya había remodelado. «Mira esta cocina», mamá dijo acariciando los mármoles que yo había escogido. «Aquí puedo hacer cenas espectaculares y esta recámara principal será ideal para mí. La tuya puede ser la pequeña al lado del baño de visitas. Es reducida pero suficiente». La habitación que yo había comprado para ser mi refugio, convertida en un espacio secundario. Andrés sonrió satisfecho. «El diseño es perfecto. Mamá, te va a encantar este vecindario. Es tranquilo, con buenos vecinos. Podrías salir a caminar todos los días». Yo seguía sonriendo, pero por dentro hacía cuentas. Mi herencia se transformaría en su patrimonio y yo sería la pariente mayor escondida en el cuarto más chico. El único problema, continuó, es que los vendedores quieren todo en efectivo. Nada de hipotecas, algo del fideicomiso. Así que incluso con tu ayuda necesitaríamos prácticamente todo tu dinero para el enganche de una hipoteca que ni siquiera sé si aprobarían. Suspiró con frustración. Está tan cerca de ser perfecto y aún así tan lejos. Los vi fingir derrota y entendí que era el momento de decidir revelar que ya era mío o esperar. «¿Y si vemos algo más pequeño dentro de nuestras posibilidades reales?», propuse con cuidado. La expresión de Andrés se endureció. «Mamá, esta casa es perfecta para nuestras necesidades. Papá hubiera querido que usáramos su dinero con inteligencia, invirtiendo en el futuro de la familia. Esto es exactamente lo que él habría deseado». Su manipulación me dejó sin aire usar la memoria de Julián para justificar gastar el seguro en su propio sueño. «Quizás tengas razón», dije despacio. «Julián querría que tomáramos decisiones sabias. Déjame pensarlo esta noche». Esa tarde me senté en la sala de mi vieja casa, mirando la escritura de la mansión con mi nombre como propietaria legal. Había estado tan ilusionada de regalarles aquello. Ahora no sabía si debía darles algo. A la mañana siguiente, antes de que terminara mi café, Andrés llamó. «Mamá, no dejamos de pensar en esa casa. Apenas pude dormir. De verdad creemos que podría ser el nuevo comienzo que nuestra familia necesita. Entiendo que es una casa preciosa, Andrés. El problema es que pasamos por ahí otra vez esta mañana y ya había otra familia viéndola. El agente dice que podrían hacer una oferta hoy mismo». Casi solté una carcajada. No había ninguna otra familia ni ofertas competidoras. Yo era la dueña, pero Andrés me mentía para meter presión y forzarme a soltar dinero rápido. «Qué lástima», respondí con calma. «Mamá, tenemos que movernos ya. Si de verdad quieres ayudarnos, hay que hacer la oferta hoy. El precio completo en efectivo. Es toda mi herencia. Mamá, sé que es mucho, pero piensa en la inversión. El valor de las casas en ese barrio no deja de subir y tú tendrías un lugar hermoso para vivir rodeada de familia que cuide de ti cuando seas mayor. Que me cuidaran en el cuarto pequeño mientras construían patrimonio con mi dinero. Déjame hablar directamente con el agente», dije. «Si voy a invertir tanto, quiero tratar con él en persona». Hubo un silencio. «Mamá, yo ya he estado manejando la comunicación.
Tengo buena relación con el agente. Quizás es mejor que yo siga. Andrés, si voy a firmar un cheque de $350,000, hablaré con el agente yo misma. Al colgar, marqué a la administradora que había contratado. Claudia, necesito que vuelvas a listar la casa de inmediato. Mismo precio, mismas condiciones. Y si alguien llama, diles que la oferta anterior se cayó. Señora Morales, usted es la propietaria. ¿Por qué quiere volver a ponerla en venta? Porque quiero ver hasta dónde es capaz de llegar mi hijo para manipularme. 2 horas después, Andrés llamó otra vez. Buenas noticias, mamá. La otra oferta fue rechazada. La casa sigue disponible, pero tenemos que movernos rápido. Sentí cómo algo helado se me asentaba en el pecho. Mi propio hijo me mentía en la cara, inventando urgencia para obligarme a gastar mis ahorros de toda la vida en una casa que ya era mía. Maravilloso, Andrés. Organiza una cita con el agente para mañana. Los 3 deberíamos estar ahí para hablar de los términos. En realidad creo que sería mejor que transfirieras el dinero primero y luego vemos los detalles. Por supuesto, eso quería. A la mañana siguiente recibí el mensaje más manipulador de mi vida. Mamá, los vendedores aceptaron otra oferta. Perdimos la casa. Estoy destrozado. Estaba tan ilusionado con por fin tener espacio para una familia de verdad y darte a ti un lugar cerca de nosotros. Lamento que no haya funcionado. Miré el teléfono rodeada de cajas de mudanza en mi cocina, porque Andrés no sabía algo. La noche anterior había estado empacando, sí, pero no para mudarme con él a la mansión, sino para mudarme yo sola. Le contesté. ¡Qué decepción! Seguro aparecerá otra oportunidad. En menos de 1 hora Andrés llamó. Su voz sonaba cargada de una tristeza tan falsa que mis oídos ya desconfiados la notaron enseguida. Mamá Elena, lo siento. Sé cuánto te emocionaba la casa también. De verdad, Andrés me dijo que estabas ilusionada con el jardín y la cocina grande para las cenas navideñas. Curioso. Nunca había mencionado nada de eso. Me estaba proyectando emociones que él creía que yo debía sentir. Estas cosas pasan, hijo. El agente dijo que los otros compradores podrían echarse atrás. A veces los tratos se caen en el último minuto. Si sigues interesada en ayudarnos, podemos mantener contacto con el agente. Tal vez se libere otra vez. Casi admiré su persistencia, crear esperanza falsa, mantenerme enganchada emocionalmente, dejar abierta la posibilidad de que mi dinero siguiera en juego. Lo pensaré. Esa tarde conduje hasta la mansión una vez más antes de mudarme. Quería saborear el momento de entrar por la puerta como dueña legítima, no como la madre anciana a la que concedían un cuarto diminuto. Pero al doblar en la calle, nogal vi el coche de Andrés en la entrada. Aparqué al final de la cuadra y observé. Él caminaba alrededor de la casa con una mujer mayor que no reconocí señalando ventanas, mostrando el jardín claramente dándole un recorrido. Estuvieron 20 minutos afuera antes de que Andrés abriera la puerta con una llave que yo jamás le había dado. Una llave que tenía de una casa que supuestamente habíamos perdido ante otros compradores. Me quedé en el coche, la furia creciendo a cada minuto. Andrés enseñaba mi casa con una llave que había conseguido horas después de decirme que la oportunidad se había esfumado. Luego, lo vi sacar una cinta métrica. Estaban midiendo mi sala, mi comedor, mi cocina. Planeaban cómo amueblar un espacio que Andrés creía que pertenecía a otros, a menos que supiera algo que yo ignoraba. A menos que toda aquella historia de compradores imaginarios fuera la tapadera de algo mucho peor. Llamé a la administradora. Claudia, alguien te ha pedido acceso a la propiedad de la calle Nogal. No, señora Morales. Usted es la única con llaves.
¿Y qué hay de mostrarla a posibles compradores? El anuncio se retiró ayer mismo cuando usted lo solicitó. Nadie más debería tener acceso. Pero alguien lo tenía. Alguien estaba en mi casa en ese mismo instante, planeando vaya a saber qué. Tomé una decisión que lo cambiaría todo. Conduje de regreso, llamé a un cerrajero, y en menos de 2 horas, cada cerradura de la mansión había sido sustituida. Luego contacté a una empresa de seguridad y ordené instalar cámaras en todas las entradas, dentro y fuera. Si Andrés quería jugar con mi propiedad, ¿iba a descubrir que yo sabía jugar mejor? El cerrajero costó caro. El sistema de seguridad también. Pero ver a Andrés al día siguiente intentar abrir mi puerta con esa llave misteriosa y no lograrlo no tuvo precio. Yo estaba sentada en la sala cajas aún sin desempacar, café en mano, cuando escuché que alguien trataba de abrir la cerradura. La aplicación de seguridad en mi celular mostró a Tasha, Andrés en el porche confundido porque su llave no funcionaba. La probó varias veces, luego rodeó la casa hasta la puerta trasera. Igual resultado. Después lo vi llamar por teléfono gesticulando con furia frente a la fachada, frustrado porque su acceso secreto había sido cortado. 20 minutos más tarde, sonó mi móvil. Mamá, pasó algo rarísimo. Fui por la casa que estábamos viendo y parece que alguien cambió las cerraduras. Me preocupa que haya invasores o vandalismo. Me quedé pensando, ¿por qué mi hijo estaba revisando una casa que, según él, no nos pertenecía? Hubo una pausa. Creí ver unas ventanas rotas desde la calle. Solo estaba siendo buen vecino. Las mentiras se volvían más elaboradas, pero no dejaban de ser mentiras. No había ventanas rotas. Había intentado entrar a mi casa con una llave que nunca debió tener. Andrés, ¿cómo conseguiste esa llave? Hubo un silencio más largo. ¿Qué llave la que intentaste usar en la puerta esta mañana? Te vi en las cámaras de seguridad. Silencio absoluto. Luego su voz tensa a mamá. ¿Qué cámaras de seguridad? Las que instalé ayer en mi casa. La casa que es mía. El sonido al otro lado del teléfono pudo haber sido un sorbo de café atragantado o el ruido de una mentira derrumbándose en tiempo real. Tu casa, murmuró casi sin voz. La que compré hace 6 semanas con el dinero del seguro de Julián. La que he estado remodelando mientras tú planeabas manipularme para que gastara mi herencia en tu sueño. El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Finalmente respondió. Mamá, tenemos que hablar. Sí, Andrés, claro que sí. Pero antes deberías entender que entrar sin permiso a la propiedad de otra persona es ilegal, incluso cuando uno cree que es demasiado listo para que lo atrapen. Esa noche, mientras cenaba comida china en platos de cartón en mi hermoso comedor, pensé en lo diferente que era ese momento de lo que había planeado. Yo debería haber estado brindando con Andrés, celebrando su nuevo hogar y un futuro compartido. En cambio, estaba sola en mi casa mirando las grabaciones donde mi propio hijo intentaba forzar la entrada mientras se preparaba para explicarme cómo había urdido un plan para quedarse con mi dinero manipulando mis emociones. Pero hay algo sobre tocar fondo. La vista desde arriba es mucho más hermosa cuando llegas por mérito propio. Andrés llegó puntual a las 8 de la noche, con el aspecto de alguien que había envejecido 5 años desde nuestra última llamada. Venía solo, lo cual me confirmó quién había estado detrás de todo desde el principio. Mamá, no sé ni por dónde empezar. Empieza contándome cómo conseguiste una llave de mi casa. Se dejó caer en una de mis nuevas butacas, esas que había elegido pensando en visitas mayores cómodas y resistentes para durar décadas. La ironía no se me escapaba.
Me hice amigo del asistente de la administradora. Le dije que era tu hijo y que tú me habías pedido que revisara el progreso de la remodelación, porque estabas de luto. El asistente me entregó una copia de la llave. Tenía que reconocer el descaro aunque me hervía la sangre. Así que llevas semanas vigilando mi compra. Te enteraste apenas 3 días después de que firmé. El banco llamó para verificar la transferencia y tú contestaste mi teléfono. Les dijiste que eras mi apoderado financiero. Las mentiras crecían sin parar. Jamás te di poder notarial. Lo sabes. Pero el empleado del banco no pidió papeles por teléfono. Con lo poco que escuchaste, lograste atar cabos. Me serví una copa de vino notando que mis manos no temblaban en absoluto. 6 meses atrás, esta traición me habría destrozado. Hoy solo confirmaba lo que ya sospechaba. Así que en lugar de hablar conmigo directamente, decidiste manipularme para que financiara la hipoteca de una casa que ya era mía. El rostro de Andrés se desmoronó. Fue idea mía. Pensé que si te enfrentábamos de frente, quizá te pondrías a la defensiva por gastar tanto dinero. Creí que si te hacía pensar que era iniciativa nuestra, te sentirías mejor ayudándonos. Ayudarlos a comprarme una casa a mí misma, jamás imaginamos que realmente quisieras vivir ahí sola. Yo pensé que tarde o temprano querrías reducir gastos mudarte a una residencia para mayores. Nosotros podríamos comprártela a valor de mercado. Recuperarías tu dinero con plusvalía. Todos ganaríamos. Miré a mi hijo, a ese hombre al que había criado con valores de honestidad, y vi a alguien irreconocible. ¿Te escuchas, Andrés? Planeabas engañarme para darme dinero por una casa que ya me pertenece y luego convencerme de vendértela después. Dicho así suena delictivo, porque lo es. Se llama fraude. Él se llevó las manos a la cara. Nunca quisimos que llegara tan lejos. Solo me entusiasmé con la casa. Empecé a planear a hacer listas. Listas donde yo quedaba en el dormitorio más pequeño. ¿Verdad? Saqué mi teléfono y le mostré las grabaciones de esa mañana, él probando varias llaves, caminando alrededor de la casa, espiando por las ventanas, llamándome frustrado. Supongo que eso tampoco formaba parte del plan. Al día siguiente Andrés me llamó directamente por primera vez en meses. Su voz había perdido cualquier dulzura. Mamá Elena me contó todo tu pequeña revelación. Creo que ha habido un malentendido. No entiendo perfectamente. Has estado planeando defraudarme durante semanas. Es una manera muy dura de decirlo. Solo intentaba encontrar una solución que funcionara para todos. Casi me reí. Una solución donde tú te quedas con la mansión y yo con un cuarto chico, financiando tu hipoteca. ¿Llamas a eso solución? Estás torciendo mis intenciones. Nunca quise hacerte daño. Andrés, contestaste mi teléfono y te hiciste pasar por alguien con poder legal sobre mis finanzas. Obtuviste llaves de mi casa con mentiras. Has mostrado mi propiedad sin permiso. ¿Qué parte de todo eso se supone que era para ayudarme? Hubo una larga pausa. Su tono cambió dejando atrás la máscara de preocupación. Está bien. ¿Quieres jugar duro? Compraste esa casa para manipularme. Sabías que buscaba en ese barrio. Sabías que necesitaba más espacio. La compraste solo para tenerla frente a mis narices y luego arrebatármela. Yo reí de lo absurdo que sonaba. Andrés, compré esa casa como un regalo sorpresa para tu familia. Claro, por eso lo mantuviste en secreto 6 semanas. Lo mantuve en secreto porque quería que todo estuviera perfecto antes de dártelo. Contraté cuadrillas día y noche para que la casa quedara lista para ustedes. Silencio. Pruébalo. Demuestra que pensabas regalarla. Enséñame papeles que digan que ibas a transferírmela.
Entendí entonces que mi hijo jamás creyó posible que yo actuara por generosidad. En su mente cada gesto tenía un interés oculto. No concebía que alguien gastara su herencia en un obsequio para familiares que lo daban todo por hecho. No necesito probar mis intenciones, Andrés, pero sí puedo probar que entraste ilegalmente a mi propiedad. Ser familia implica respetar límites. Tú perdiste ese derecho cuando decidiste mentir y tramar en lugar de hablar con la verdad. Colgó bruscamente. 20 minutos después volvió a llamar. Mamá, estoy preocupado. Siento que me castigas por pensar en el futuro de la familia. Andrés, cometiste varios delitos. No eres la víctima aquí. ¿No podríamos sentarnos a fin hablar, encontrar la manera de que esto funcione para todos? Miré alrededor de mi hermosa casa recordando cuántas veces había cedido para mantener la paz familiar. Andrés, terminé de sacrificarme para que todos estén bien a costa mía. Durante 2 semanas mi teléfono no paró de sonar. Él llamaba cada mañana, insistía cada tarde, a veces en la noche. El patrón era predecible: culpa, regateo, enojo, más culpa. Hasta que soltó la carta más fuerte. «Mamá, voy a ser papá». Me quedé helada. «¿Embarazada quién? Mi pareja». Acaba de enterarse. No íbamos a decir nada aún, pero con todo esto, su voz llevaba peso. Entendí que no era noticia, era munición. «Felicidades, me alegro por los dos. El problema es que con un bebé necesitamos más espacio». Ella ya está con náuseas, preocupada por el estrés. Y allí estaba la carta del embarazo jugada, justo cuando yo empezaba a sentir fuerzas para poner límites. «Andrés, comprendo que necesites más espacio. Hay muchas casas dentro de tu presupuesto. Pero mamá, esta es perfecta. Ya imaginamos la recámara del bebé, elegimos colores de pintura. Emocionalmente invertido en mi casa. Ella nunca intentó robar nada, solo se entusiasmó». Colgué y llamé a mi abogado. «Señora Morales, por lo que me cuenta su hijo, pudo haber incurrido en usurpación de identidad, fraude y allanamiento. ¿Quiere presentar cargos?». Pensé en mi futuro nieto criado por un padre que veía la manipulación como conducta normal. Aún no, pero quiero que todo quede documentado por si esto escala. Esa tarde Andrés apareció en mi puerta. Lucía fatal, pálido, exhausto, con un aspecto que sugería que la noticia del embarazo era cierta. «Mamá, podemos hablar solo tú y yo. Sin abogados, sin juegos. Contra mi instinto». Lo dejé entrar. «Lo siento», dijo sentándose en el filo del sofá como si quisiera salir corriendo. «Manejé todo mal. Cuando supe de la casa me desesperé. He estado peor de dinero de lo que te conté. El negocio va lento. ¿Y por qué no me pediste ayuda directamente? Porque ya has hecho demasiado. Nos ayudaste con el enganche de la casa actual, con la reparación del coche, el año pasado con los regalos de Navidad, cuando yo no podía pagarlos. Me dio vergüenza pedirte más. Entendía ese sentimiento, el orgullo que te hace cometer tonterías antes que reconocer que necesitas ayuda. Así que en vez de pedírmelo, decidiste engañarme. Pensé que si lograba que pareciera tu idea ayudarnos a comprar esta casa, te sentirías bien en lugar de resentida. Creí que estaba protegiendo tus sentimientos. La confesión de Andrés debería sí haberme aliviado, pero en realidad me encendió más la rabia. Porque detrás de su disculpa estaba la misma condescendencia de siempre suponer que yo era demasiado frágil para soportar la verdad. Andrés, llevo 63 años manejando mis propias emociones. No necesito que me protejas de mi propia generosidad. Yo sé lo que hago. Cometí un error. Cometiste varios: suplantación de identidad, fraude, allanamiento, mentiras a tu propia madre sobre tus actos. Vi cómo se estremecía.
Papá no sabe todo, murmuró. ¿Qué no sabe Andrés? Recorrió con la mirada mi sala los muebles que yo había escogido, las fotos colgadas, la vida que había construido sin su aprobación. No sabe que planeaba convencerte de firmar la casa como herencia anticipada para temas fiscales. Sentí un frío en el estómago. Explícate. Mi tío es contador. Me dijo que si nos dabas la casa ahora en lugar de dejarla en tu testamento, ahorraríamos miles en impuestos. Pensaba que después de vivir todos aquí un tiempo, podría proponértelo con naturalidad. El plan era aún más elaborado de lo que había imaginado. Andrés no solo quería manipularme para pagar su hipoteca, también quería que renunciara por completo a la propiedad. Y si te negabas, iba a sugerir que como ya eres mayor, lo sensato sería transferir bienes a la familia para protegerlos de posibles gastos de cuidados médicos. Cada palabra empeoraba las cosas. Había investigado estrategias para apartarme de mis propios activos. Conversaciones planeadas para hacerme creer que la idea era mía. Andrés, ¿entiendes que lo que describes es abuso financiero hacia una persona mayor? Se quedó inmóvil. No era eso. Entonces, ¿cómo llamas a planear sistemáticamente un engaño para que un familiar anciano firme sus bienes valiosos? Tú no querías ayudar a la familia. Querías ayudarte a ti mismo a costa mía. Nos quedamos en silencio varios minutos. Afuera se escuchaban niños jugando en el parque, sonidos normales de familias normales sin engaños elaborados. ¿Y ahora qué? Preguntó por fin. Ahora tú y tu pareja buscan dónde vivir, sin meter mi dinero ni mi propiedad. Aprenden a administrar, consiguen otro empleo si hace falta, y crían a ese bebé, entendiendo la diferencia entre pedir ayuda y cometer un fraude. Entonces Andrés rompió a llorar un llanto agotado, de esos que aparecen cuando uno comprende que ha perdido todo por sus propias decisiones. Mamá, por favor. Sé que la arruiné, pero aún podríamos arreglarlo. Tú podrías vivir aquí. Nosotros te pagaríamos renta. Todos tendríamos lo que necesitamos. Lo miré. Este hijo que había pasado meses planeando manipularme para quitarme casa y dinero, y ahora rogaba que le dejara hacer exactamente lo que había tramado. Andrés, el hecho de que pienses que debería confiarte algo, después de lo que hiciste, demuestra que todavía no entiendes lo grave de tu conducta. 6 meses más tarde celebré mi primera cena en la mansión. No fue con Andrés ni con su pareja, que se habían mudado a un departamento de 2 recámaras, al otro lado de la ciudad, intentando reconstruir su relación con honestidad en vez de manipulación. Tampoco con los padres de ella, que encontraron otras opciones cuando sus grandes planes se derrumbaron. Cené con mis vecinos, la pareja de al lado que me llevó flores, cuando me mudé, la viuda de enfrente, que me invitó a su club de lectura, la familia joven de la esquina cuyos hijos a veces me ayudaban con las bolsas del supermercado. Gente que casi no me conocía, pero que en 6 meses me demostró más bondad genuina que mi propia familia en años. Con Andrés estaba reconstruyendo poco a poco el vínculo. Me llamaba cada domingo, charlas incómodas pero sinceras. Se disculpó una y otra vez, insistió en terapia familiar y trataba de comprender cómo había permitido que su ambición envenenara su juicio. Manteníamos una distancia educada. Había tenido una niña sana, mi nieta, a quien yo visitaba una vez al mes bajo su supervisión. Era cordial, pero podía ver en sus ojos que aún pensaba que yo había exagerado, que debía agradecer sus intrigas como un intento de incluirme en su vida. La verdadera revelación vino de mi abogado después de que le conté todo. Señora Morales, descubrí que no es la primera vez que su hijo intenta manipular a familiares mayores. Hace años su abuela transfirió su casa a sus padres
bajo circunstancias muy parecidas. Falsos temores sobre el mantenimiento, supuestas ventajas fiscales. Presión para decidir rápido por el bien de la familia. El patrón estaba claro. Andrés no había caído en el abuso financiero por desesperación. Lo había aprendido, practicado, perfeccionado como una tradición familiar. ¿Qué pasó con la abuela? Murió en un asilo 2 años después. La familia vendió su casa inmediatamente tras el funeral. Pensé en lo cerca que estuve de ese mismo destino. Si no hubiera guardado en secreto la compra, si no hubiera instalado cámaras, si hubiera confiado un poco más o estado más aislada, habría terminado igual que ella. En lugar de eso, estaba en mi hermoso comedor, rodeada de amigos que me eligieron a mí, no de familia que me utilizaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de Andrés. Mamá quería preguntarte si considerarías ser la tutora de la bebé en nuestro testamento, por si nos pasa algo. Me quedé mirando la pantalla mucho rato, pensando en confianza, responsabilidad y la diferencia entre amar a alguien y habilitar sus abusos. Respondí: lo consideraré si completas un curso de educación financiera y te comprometes a terapia familiar por al menos 1 año. La respuesta llegó rápido. Dice que eso es innecesario. Solo necesitamos un sí o un no. Eliminé la conversación y volví a plantar mi jardín. Hay gente que nunca aprende y hay quienes aprendemos justo lo necesario para salvarnos. Y a veces esa es la única victoria que cuenta. A veces me pregunto qué duele más, la traición de un extraño o la desilusión que viene de alguien a quien diste la vida. He llegado a la conclusión de que lo más doloroso no es perder dinero ni propiedades, sino darte cuenta de que las personas en quienes confiaste vieron en ti una oportunidad de ventaja y no un corazón al que cuidar. Durante mucho tiempo pensé que el amor de madre significaba dar, y dar sin medida incluso, cuando la balanza nunca se equilibraba. Hoy sé que también significa poner límites aunque duela, porque de lo contrario, uno se convierte en cómplice de su propio maltrato. La dignidad no se hereda ni se regala, se defiende incluso de la sangre propia. A mis años he aprendido que la soledad acompañada de respeto es preferible a la compañía envenenada de quienes solo buscan aprovecharse. He descubierto también que la bondad existe fuera de los lazos familiares, en un vecino que toca la puerta para saber si estás bien, en una amiga que te invita a leer un libro, en la sonrisa de un niño que te ayuda a cargar una bolsa del mercado. A veces la familia verdadera es la que eliges, no la que te toca por apellido. Este capítulo de mi vida me dejó una lección clara: proteger lo que con esfuerzo construimos no es egoísmo, es amor propio. No se trata de guardar rencor, sino de no permitir que la confianza sea utilizada como arma en tu contra. Y a ti que escuchas mi historia, te pregunto: ¿alguna vez has tenido que poner límites dolorosos para proteger tu paz? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios.